Hola a todos, bienvenidos a la comida de cada día. Hoy vamos a preparar unos muslos de pollo asados con verduras y al horno. Una receta fácil con pocos ingredientes y que se prepara en unos minutos. Luego el horno hace todo el trabajo por ti y el resultado es un plato delicioso que gusta a todo el mundo. Muchas gracias, comenzamos. Queridos amigos, para esta receta vamos a necesitar muy poquitos ingredientes, además muy sencillos y fáciles de encontrar. Los ingredientes con las cantidades exactas para 4 personas os las dejo todas bien detalladas en la descripción de este vídeo. Comenzamos colocando los muslos de pollo bien limpios en una fuente para horno. Yo ya los he lavado y secado ligeramente con papel de cocina. Los colocamos repartidos por la bandeja para que luego se cocinen de manera uniforme y que queden muy bien doraditos. Ahora añadimos las patatas cortadas en trozos grandes. Es muy importante que los trozos no sean demasiado pequeños para que aguanten bien la cocción en el horno y queden tiernos por dentro. Seguimos con las zanahorias cortadas en rodajas, que además de sabor le van a dar un toque de color muy bonito a nuestro plato. Añadimos también el apio troceado y la cebolleta en trozos. Y ahora incorporamos los dientes de ajo bien picaditos. Como veis, os quiero hacer una aclaración. No estoy utilizando hoy tabla de cortar, estoy cortando directamente sobre la fuente, como se hacía antiguamente, y me ha salido un pareado sin pensarlo. ¿Por qué? Porque ¿quién no ha visto alguna vez a su abuela o a su madre cortar los ingredientes así directamente encima de la olla o de la bandeja? Si tú también lo has visto en casa, cuéntamelo en los comentarios, que seguro que somos muchos los que hemos visto cocinar de esta forma antiguamente. Bueno, pues seguimos añadiendo el calabacín cortado en rodajitas un poco gruesas para que mantengan bien la textura durante el horneado. Ahora vamos con el aliño, le ponemos sal, pimienta, una cucharadita de ajo en polvo y una cucharadita de hierbas provenzales. Añadimos también un chorrito de vino blanco, un vaso de caldo, puede ser de pollo, de carne o de verduras, y terminamos con un buen chorrito de aceite de oliva virgen extra. Si te está gustando este contenido, por favor te animo a que te suscribas si aún no estás suscrito, que me dejes ese dedito arriba y tu comentario, que para mí es muy importante. Bueno, pues ahora lo mezclamos todo muy bien con las manos para que el pollo y las verduras se impregnen de todos los sabores y ya lo tenemos listo. Lo vamos a llevar directamente al horno que tenemos precalentado a 180 grados centígrados con calor arriba y abajo. Lo introducimos más o menos a una altura media en el horno y vamos a dejarlo hornear aproximadamente 30 minutos. Y después le vamos a dar la vuelta a los muslos de pollo para que se cocinen bien por ambos lados y que queden doraditos de manera uniforme. Lo volvemos a introducir en el horno y lo dejamos que se cocinen otros 30 minutos aproximadamente, aunque el tiempo de cocción puede variar dependiendo del tamaño de los muslos. Durante el horneado, los jugos del pollo y el caldo y las verduras se van mezclando y formando una salsita deliciosa y llena de sabor. Si ves que el pollo se dora demasiado, puedes cubrir la bandeja con un poco de papel de aluminio. Y cuando el pollo esté bien dorado y las verduras tiernas, ya lo tenemos listo para servir y disfrutar. El resultado, como veis, es un pollo asado con verdura, doradito, jugoso y lleno de sabor. Una receta fácil, rápida y deliciosa que le gusta a toda la familia. Si te ha gustado esta receta, no olvides darle like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna otra receta. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!